Como sabéis, la semana pasada terminamos el capítulo 17, aquel conocido capítulo como la intercesión de Jesús. Y con esa intercesión, quiero decir, se terminaba precisamente lo que es esa larga disertación, ese largo discurso del Señor a sus discípulos, lo que yo he llamado discurso de despedida, un largo discurso en el libro de Juan, que comienza allá por el capítulo 13, a partir de que Jesús lava los pies a sus discípulos, y es un largo discurso de despedida, ¿verdad? Preparando a sus discípulos para su marcha, preparándolos para que sigan con su ministerio. Y hoy comenzamos el capítulo 18 de Juan, vamos a leer los 11 primeros versículos, y aquí encontramos ya un cambio importante. Aquí se termina el discurso y empieza algo nuevo. Vamos a leer capítulo 18 de Juan, los versos desde el 1 hasta el 11, capítulo 18 de Juan. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, y cuando dice estas cosas se refiere a lo que hay en el capítulo anterior, yo diría más bien los capítulos anteriores, tranquilamente los 5 capítulos anteriores. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta aquí la lectura. Desde luego deseamos que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que pueda ser útil para nuestras vidas y que nosotros podamos aplicarla, desde luego, a nuestras vidas. Aquí se acaba ese largo discurso que hemos hablado, el discurso de despedida. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, así es como empieza este texto. Acaba ese discurso de despedida y ahora viene algo importante. Lo cierto es que Jesús ya lo llevaba avisando a lo largo de todo su ministerio. Si recurrimos solamente a Juan, podríamos recurrir a los otros evangelios, donde se ve muchas más veces, ¿verdad? Pero Jesús ya desde el capítulo 3 a Nicodemo le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el 8:28, por ejemplo, dice, les dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En el 12:23, Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús estaba avisando, ¿verdad?, que algo importante tenía que hacer. Algo importante iba a ocurrir. La gente se preguntaba, claro, en el 12:34 le respondió a la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo es, pues, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?
Jesús fue avisando, ¿verdad? Y también con respecto a su hora, ¿verdad? Y ya alguna vez lo hemos comentado. Aún no ha llegado su hora, aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? Aparece muchas veces. Empezando hablando con su madre, con María, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En el capítulo 7 y capítulo 8, en las discusiones y problemas allí con los fariseos y saduceos que tenía el Señor, dice, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En el 8:20, por ejemplo, vemos que Jesús habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. En el 12:27, la hora se va acercando. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. En el 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el 17:1, la oración intercesora, Jesús orando al Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, le dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús fue avisando a lo largo de todo su periplo de 3 años que tuvo con sus discípulos, fue avisando, es necesario que ocurra esto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, haciendo clarísima referencia a la cruz del Calvario, haciendo clara referencia a su muerte. En otros evangelios se nos dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, tenga que padecer, ¿verdad? Y morir y resucitar al tercer día. Jesús fue avisando. ¿Cuál era su obra más importante que tenía que hacer aquí en esta tierra, Jesús? ¿Qué era lo más importante que tenía que hacer? Creo que la mejor forma de resumirlo lo encontramos en Juan, el capítulo 12 y verso 24, cuando Jesús utiliza este símil, este ejemplo, esta ilustración que es el grano de trigo. Y es evidente que hace referencia a sí mismo, aunque también podemos aplicárnoslo a nosotros. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La obra más importante que tenía que hacer el Señor Jesucristo era morir y resucitar. Y tenía que hacerlo por nosotros. Momento clave estamos ahora en este capítulo 18, en la vida de Jesús. Se acercaba a su obra más importante, se acercaba su obra más trascendente, podemos decir también su obra más necesaria, su muerte y su resurrección. Y lo cierto es que sin esta obra, nada de esto tendría sentido. La Biblia no tendría ningún sentido. La Iglesia ni nosotros tendríamos ningún sentido si el Señor Jesús no hubiese muerto y no hubiese resucitado. Si el Señor Jesús no hubiese vencido a la muerte en aquella cruz del Calvario y al diablo y al pecado, no tendría ningún sentido. Es la obra principal por la cual el Señor Jesús vino a esta tierra. Las personas las conocemos mejor cuando atraviesan momentos difíciles, ¿verdad? Cuando la cosa es fácil, sencilla, pues cuesta más conocer a las personas. Pero cuando lo vemos en dificultades, saca a relucir, ¿verdad? Muchas veces el genio que lleva dentro, ¿verdad? Cuando sacamos a alguien de las casillas vemos lo que hay dentro, ¿verdad? O cuando las circunstancias, los problemas, situaciones difíciles, tal vez es cuando conocemos mejor a las personas. El Señor Jesús se acercaba sin duda al momento más difícil de su vida, aquí en esta tierra. Y en este texto podemos aprender y ver cosas acerca de Él. En este verano creo que más de un paseo dimos por la playa, normalmente por la playa de Samil, que es la que nos queda más cerca.
muchísima gente hay hoy en día andando por la playa. Normalmente hay más gente andando por la playa, sobre todo cuando está la marea baja, que los que están tomando el sol. Cada vez hay menos gente tomando el sol y más gente caminando, que casi no se puede caminar por la playa. Es curioso, cuando la marea está bajando y la arena está blanda, cada uno dejamos nuestras huellas andando por la playa, ¿no? Y yo me tengo fijado, es curioso, cada uno tiene su propia impronta, su propia huella, que está determinada esa huella, la huella que dejamos, por la forma de andar. Si una persona es coja, se nota en las huellas, porque una de las huellas, dependiendo cuál sea el pie, que tenga más fuerte, el otro más débil, pues va a ser más fuerte, otra huella va a ser más débil. Si una persona va corriendo, lo sabemos también solamente mirando las huellas, porque viendo las huellas vemos que están separadas, no solo separadas, sino que a veces esa huella parece que tiene un haz de arena que sale, ¿no? Eso quiere decir que está corriendo. Si la persona va despacio, andando, también lo vemos en las huellas, porque esas pisadas que va dejando son cercanas. Si la persona abre mucho los pies, también lo sabemos por la forma, por las huellas. No hace falta que la veamos. Bueno, si algún especialista del Decathlon estuviera por allí, diría y podría decir si somos pronadores, supinadores o neutros. Y eso yo nunca supe lo que es hasta que un día compré unas zapatillas para correr y entonces me enteré. Eso es una forma de correr. Cada uno apoyamos el pie de una manera, ¿verdad? Sea con la parte interior, sea con la parte exterior. Entonces, según se apoye, tiene una forma, ¿no? Es decir, que nuestra forma, nuestras huellas, nuestras pisadas manifiestan con claridad nuestra forma de andar. Es más, pueden decir más cosas de nosotros de las que pensamos. Y si viniera un especialista en los pies, podría decir: este hombre o esta mujer tiene mucho puente en el pie, puede tener problemas de este tipo o de este otro. ¿Cuántas cosas se pueden saber por las huellas? Una de ellas es el peso. Si pesamos mucho, aquellos que pesan mucho obviamente tienen una huella más profunda, aquellos que son más livianos. Nuestras pisadas hablan de cómo andamos y hablan incluso de las muchas cosas, características nuestras de cómo somos. Jesús dejó, mientras estuvo aquí, en esta tierra, unas pisadas determinadas, unas huellas, una forma de vivir. Y lo que vamos a ver en esta mañana es 7 pisadas que dejó el Señor Jesús, que nos hablan de cómo es, que nos hablan de cómo vivió. Y en ellas encontramos rasgos interesantes, rasgos que nos hablan de su humanidad, encontramos rasgos que nos hablan con claridad de su deidad también, de su corazón pastoral, etcétera, etcétera. 7 pisadas que vamos a ver del Señor Jesucristo en esta mañana. Ahora es importante saber por qué está escrito este texto. Juan capítulo 18, del verso 1 al 11. Hemos repetido hasta la saciedad, ¿verdad? Este verso que voy a decir yo ahora, el Juan 20, 31. ¿Por qué está escrito esto? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que hay escrito aquí en Juan, el capítulo 18, el verso del 1 al 11, es para que creamos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vamos a utilizar, para hacerlo un poco, no sé si ameno o menos aburrido, o por lo menos para saber cuánto nos falta para terminar, 7 P's, que son 7 palabras que empiezan por P, un acróstico para hablar de 7 aspectos, 7 pisadas del Señor Jesucristo que nos hablan de cómo Él era y que nos van a ayudar a aprender a conocerle un poco más, un poco mejor en esta mañana. Y desde luego, si le conocemos más, esto nos puede ayudar, nos debe ayudar a que nuestra fe se deposite en Él con mayor confianza. En primer lugar, lo que vemos, y esto más bien no lo vemos tan directamente, pero sí lo entrevemos, no solamente habría que usar el capítulo 18 de Juan, habría que usar todo el libro de Juan,
todo el Nuevo Testamento, habría que usar toda la Biblia, pero hay una cosa clara en la forma de llevar a cabo el ministerio de Jesús, concretamente este aspecto de su muerte y de su resurrección. ¿Qué significaba para Jesús esto? Toda su vida y todo su ministerio se enfoca con mucha claridad en este momento. Él ya va avisando, se va preparando. Hay aquel texto en aquel momento, no recuerdo ahora cuál es, pero dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque sabía lo que iba a ocurrir allí. Anteriormente en la cena, ¿verdad? Jesús está preparando la situación y dice a Judas: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Vemos aquí en este texto, capítulo 18, verso 4, cómo Jesús mismo toma la iniciativa. Venían ya de lejos seguramente y Jesús dice: ¿a quién buscáis? Verso 4 de este capítulo 18. ¿A quién buscáis? Vemos a Jesús tomando la iniciativa. La primera pisada que vemos del Señor Jesús y que nos habla de cómo era, de cómo se tomaba su trabajo, su ministerio que tenía que hacer tan importante, es que para él era prioritario, era una prioridad. En su vida se enfoca en su ministerio de forma prioritaria. Era muy importante, era necesario. Y podemos verlo, ¿verdad?, en todo el libro. No hace falta leer el capítulo 18 solamente. Viendo todo el contexto del libro, vemos cómo para él era prioritario. La segunda pisada que vemos acerca del Señor Jesucristo y que nos habla de cómo él llevó a cabo su ministerio. Podemos pensar en la preparación. Preparación. ¿Creéis que fue por casualidad que Jesús fue a aquel huerto, a Getsemaní? El apóstol Juan no menciona el nombre, pero sí sabemos que el huerto de Getsemaní, si usamos los evangelios sinópticos, que por cierto Getsemaní significa prensa de olivos. Prensa de olivo. Hoy en día no hay muchos olivos allí, pero se cree que en la época de Jesús había muchos olivos en aquella zona, huerto de Getsemaní. Pero es casualidad. Fijaros lo que dice el verso 2. Dice: y también Judas, el que le entregaba, literalmente el que le estaba entregándole, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Fue casualidad o fue que Jesús preparó la situación y fue al huerto porque sabía que Judas vendría allí a buscarle con aquellos soldados, ¿verdad?, que venían con él? Lo cierto es que Jesús seguía un plan determinado y estaba preparando, como antes dije, ¿verdad? En la cena le dice: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Prioridad. Preparación. Las pisadas del Señor Jesús no son fruto de la improvisación. La tercera pisada que vemos, y en este caso tenemos que recurrir, y vamos a recurrir a los sinópticos. No vamos a leerlo en esta mañana porque yo creo que se conoce perfectamente. Curiosamente, Juan omite la angustia que vemos en Getsemaní en los evangelios sinópticos. Sabemos que el evangelio de Juan fue muchísimo más tardío, y cuando Juan escribió su evangelio ya estaban circulando, ¿verdad?, los otros evangelios y eran conocidos. Posiblemente Juan también escribió complementando, ¿no?, un poco, porque vemos cosas aquí que no están en los otros evangelios y en los otros evangelios cosas que no están aquí. Pero es evidente que en el texto podemos entrever el profundo padecimiento que tenía el Señor Jesucristo y que tuvo que pasar. Y esta fue una de sus pisadas que más honda podemos ver en la arena de la playa, su padecimiento. En Getsemaní se nos dice en los evangelios que sudaba grandes gotas de sangre. Tal era el dolor, tal era la angustia que tenía en su vida. Y es que, por mucho que intentemos retratarlo, y se hizo famosa, ¿verdad?, la película La Pasión de Cristo. Yo creo que, sinceramente, soy bastante crítico con esta película. Sé que en líneas generales se ha elogiado bastante. Creo que soy crítico porque creo que peca
tiene un poco de desequilibrio, se centra en el sufrimiento físico, pero estoy convencido de que el sufrimiento de Jesús fue físico, sí, pero sobre todo fue un sufrimiento espiritual. Fue un sufrimiento profundo espiritual. Lo que iba a ocurrir en su vida es tremendo. Tenía que ser separado de Dios Padre. Aquel que es uno con Dios Padre tenía que ser separado. Tenía que ser hecho pecado. Tenía que ser, y esto lo dice literalmente la Escritura, hecho maldición. Hecho maldición. Es más, la ira de Dios Padre tenía que recaer con toda su crudeza sobre el Señor Jesucristo. Y lo que ocurre en la cruz de Calvario es que toda la ira de Dios Padre recae sobre el Señor Jesucristo. Aquel que era inocente, aquel que era justo. Un padecimiento, una angustia tremenda que yo creo que jamás podemos llegar a sondear, jamás podemos llegar a entender. Pero el Señor Jesucristo tuvo que padecer para poder llegar, para poder seguir en ese camino, para seguir poniendo pisadas, ¿verdad?, en ese camino, para cumplir ese trabajo que tenía que hacer. Vemos ahora, vamos a ver dos pisadas que nos hablan de dos rasgos divinos, que nos hablan con claridad de su deidad. En primer lugar, se nos dice aquí, si os fijáis en el verso 4, que sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir. Esto técnicamente, hay varios nombres, pero el que más conocía yo, que conozco, es la presciencia. No solemos utilizar esto, ¿verdad? Presciencia. Pero quiere decir que es preconocimiento. Esto es una cualidad que solo tiene Dios. A no ser que en un momento determinado Dios quiera transmitirla a una persona, que a lo largo de la historia ha ocurrido esto, en un momento determinado, pero es una cualidad que solo puede y solo tiene Dios. Que sabe lo que pasa, pero sabe también lo que va a ocurrir, sabe lo que va a pasar en el futuro, en el pasado, en el presente, sabe las intenciones, sabe todo, es presciencia. No es omnisciente, aquí la palabra, la verdad en este caso, estamos hablando de presciencia, es decir, de saber lo que va a ocurrir, preconocimiento, conocimiento previo, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Bueno, podíamos pensar, humanamente hablando, tenía ventaja el Señor Jesús en este sentido. Yo creo que sinceramente, en este caso y en este momento, más que una ventaja era una desventaja. Porque saber lo que se le venía encima era tremendo. Y saber que tenían que enfrentarse a eso, no sé si eso sería más una desventaja. Presciencia. La siguiente pisada que vemos, que nos habla de cómo es el Señor, nos sorprende, ¿verdad? Y si os fijáis en el verso 6, dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Nos habla de la palabra de su poder, pero vamos a poner su poder, su poder. ¿Cómo es posible esto? Soldados romanos que no se asustaban por nada, curtidos en batallas, en luchas, una simple palabra del Señor Jesús y retroceden y caen a tierra. ¿Cómo es posible esto? Jesús estaba demostrando algo importante, que tenía todo el poder y que tenía todo también bajo control. Ahora, este yo soy que dice el Señor Jesús no es un yo soy cualquiera. Es evidente que Jesús está diciendo algo más. Jesús está manifestando su deidad a través de este yo soy. Y como sabéis, está utilizando el mismo nombre que le dio Dios a Moisés allí en la zarza. Les dirás, yo soy, me envía. Les dirás eso. Entonces Moisés va al pueblo y va a Faraón y va delante de los demás y dice, yo soy, me envía. Mi nombre es este, yo soy el que soy. De ahí viene precisamente, como sabéis, la palabra Jehová, que dicen que más correcta sería Yahvé, porque contiene las 4 consonantes, ¿verdad? De la palabra yo soy el que soy. Yahvé, el nombre. Lo que estaba diciendo es que yo soy Dios, yo soy. Y con esa palabra de poder al momento cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús los podía barrer de un plumazo, es lo que estaba diciendo, pero no quería hacerlo. No es que lo apresaran, es Él que se entrega. Precisamente en Juan 10, 17 y 18 dice que
por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Prioridad, preparación, padecimiento, presciencia, poder. Dos cosas más que están relacionadas con el carácter de Jesús. En primer lugar, con su carácter pastoral. Y Él era el buen pastor. Él era el gran pastor. Él era el pastor de los pastores. En el verso 8 vemos este gesto de protección. Protección. Con su pequeño grupo de discípulos. En el verso 8 dice: si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Los protege porque sabe que ellos tienen que seguir su ministerio. No había llegado la hora todavía de sus discípulos y ellos tenían que seguir adelante con su ministerio. En estos momentos y tan difíciles no dejó de ser pastor de ellos, sino que los protegió. Los protegió de una muerte más que probable, porque si apresan también a los discípulos, lo normal sería que también ellos fuesen crucificados. Pero ellos tenían que continuar ese ministerio. Y por último, la última pisada que he anotado yo, del Señor Jesús, que nos habla de cómo es, de su carácter, de su forma de ser. Es precisamente el último versículo, cuando Pedro, que curiosamente los otros evangelios no mencionan quién es. Bueno, se pueden hacer conjeturas. Alguien ha dicho porque era tan reciente, y los evangélicos sinópticos son mucho más recientes que el Evangelio de Juan, que es mucho más tardío. Se cree que podía haber problemas de índole legal con respecto a Pedro. Si figuraba que Pedro fue el que le cortó la oreja, pues a lo mejor podían ir a por él posteriormente, ¿verdad? Entonces, se dice, aunque yo creo que son más conjeturas que otra cosa, que realmente puede ser por esta causa que los evangelios sinópticos no mencionan, en este caso, quién es. El Evangelio de Juan sí menciona que fue Pedro, y no solo eso, sino que también menciona quién es el objeto de la espada de Pedro, en este caso el siervo que se llamaba Malco. Entonces, fijaros el verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Lo que hace Jesús, bueno, tenemos que pensar que la actitud de Pedro fue perfectamente razonable, y más en una persona como él, que como sabéis es impulsivo, o por lo menos en los escritos lo que leemos parece que es una persona impulsiva, ¿verdad? Por todo lo que vemos que hizo, que dijo, etcétera, etcétera. En un hombre impulsivo yo creo que es una actitud razonable. Estaban cometiendo una tremenda injusticia, estaban apresando a alguien inocente, a alguien que era justo. No tenía sentido aquello. Entonces, él iba a defender. De hecho, anteriormente, maestro, iré contigo a donde sea. Si hace falta morir por ti, muero. Y el hombre tenía esta inquietud. Bueno, después sabemos que las cosas fueron por otro lado, ¿no? Pero él está claro que tenía, y era elogiable esta actitud de defensa, ¿no? Y podemos entenderlo, que era hasta cierto punto razonable, pero el Señor Jesús dice: mete tu espada en la vaina. El Señor Jesús lo que hace es demostrar y transmitir que es el pacificador por excelencia, la paz. Demostró que Él no lucha. Jesús nunca luchó por defenderse a sí mismo personalmente. Sí luchó, y de forma intensa y de forma enérgica, por su causa, por la causa. Y creo que para nosotros esto es una lección importante. Tenemos que luchar por la causa, por la obra de Dios, no tanto por nuestras personas, porque Jesús nunca lo hizo. Si leemos los evangelios nunca vemos a Jesús defendiéndose personalmente. Defiende la causa, defiende a otras personas, a los discípulos, no se defiende personalmente. Los otros evangelios nos comentan y nos dicen que Jesús restaura la oreja de Malco. Aquí el apóstol Juan no lo menciona, pero sin duda vemos otro aspecto del carácter de Jesús, de proveer restauración para este hombre. Ahora bien,
¿qué nos dice a nosotros en esta mañana? Todas estas cosas acerca del Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender nosotros? En primer lugar, lo que ya he mencionado y lo que ya he dicho. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, etcétera, etcétera. Necesitamos conocer mejor al Señor Jesús para creer en Él. Y viendo sus pisadas, viendo su forma de caminar, le conocemos mejor. Si todavía no crees en el Señor Jesús, lee los Evangelios. Mira las pisadas que dejó el Señor Jesús. Esto te va a ayudar a tener fe para creer. A los que un día dijimos que creímos, necesitamos también volver a ver las pisadas del Señor, a ver cómo vivió, ver qué es lo que dijo, conocerle más, para fortalecer nuestra fe en Él. Ahora hay una segunda aplicación para nosotros muy importante en esta mañana de este texto. Y la encontramos precisamente en 1 Pedro, el capítulo 2 y verso 21. Aquí el apóstol Pedro se centra expresamente en el sufrimiento, en el padecimiento, pero yo creo que esto podemos aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las huellas que estás dejando tú cuando caminas? Las huellas que dejamos hablan de nosotros, hablan de quiénes somos, hablan de cómo somos, hablan de nuestro carácter, hablan de nuestra forma de ser. ¿Cuáles son las huellas que estoy yo dejando? Aquí dice claramente, para que sigamos sus pisadas. ¿Alguna vez, no sé si intentasteis, yo lo he hecho alguna vez, es un poco hacer el ridículo, la verdad, seguir las pisadas que hay en el suelo, seguro que alguna vez lo hicisteis, ¿verdad? Pero llega un momento que te cansas, ¿verdad? Porque es difícil adaptarse a la forma de caminar de otra persona. O tiene un paso muy corto, o tiene un paso muy largo, o si va corriendo no te digo nada, hay que saltar de pisada en pisada. Es muy difícil adaptarse a las pisadas de otra persona. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que tenemos que adaptarnos a las pisadas, siguiendo sus pisadas, pisar donde él pisó. Y el apóstol Pedro estaba pensando en sufrimiento. Y como dije antes, podemos aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que seguir al Señor Jesús y Él tiene que ser un referente para nuestra vida en este sentido. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, ¿cómo te van a recordar? ¿Cómo me van a recordar? Dirán, bueno, Abel, bueno, fue un hombre, bueno, más o menos bueno. ¿Cómo me van a recordar? ¿Cómo te van a recordar? Ayer estuvimos en Ribeira en un acto y, aunque es un tema personal, lo voy a comentar porque personalmente me tocó y me hizo reflexionar, y fruto de esta predicación es del día de ayer precisamente, porque me hizo reflexionar profundamente en eso. Me hizo reflexionar profundamente en cuál es la huella que yo estoy dejando. Y la huella que yo estoy dejando se ve en cosas tan pequeñas. Ayer en Ribeira se hizo un homenaje a mi padre, como sabéis falleció a finales del año pasado. Y bueno, fue un acto muy emotivo. La verdad es que había muchas personalidades, después voy a explicar por qué, ¿no? El alcalde, escritores, políticos de varios partidos, y fue muy emotivo. La razón de por qué esto, se le colocó una placa allí en una zona de Ribeira, y decía, aún home bo, Ángel Vila, patrón do Xurelo. Patrón do Xurelo porque, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis lo comento, en el año 81 y 82
hizo 2 expediciones a la fosa atlántica. En la fosa atlántica, en los años 80, era el vertedero de residuos radiactivos. No sabemos son las consecuencias de eso. En este vertedero, los buques holandeses y empresas holandesas lanzaban y tiraban vertidos radiactivos. Y estos vertidos en bidones se sabe, y se está seguro con total certeza que con el tiempo se abren. Radioactividad pura, aproximadamente a 500 millas de nuestra costa gallega. Entonces, varios grupos, entre ellos Greenpeace y varias organizaciones, intentaron buscar un barco que fuera allá, nadie quiso ir y mi padre se ofreció. Entonces fue allá y hubo tal repercusión de esto en la prensa, salió en los telediarios, entonces cogió un poco de fama unos días en ese sentido y por eso fue un poco lo que determinó el que le hayan puesto una placa allí en Ribeira. Pero me llamó mucho la atención que en ese acto la gente hablaba, ¿no? De lo que... Y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar, la verdad que me cogí un poco de improviso y cuando te llaman para hablar en esa situación es difícil y dicen que digas algo sobre tu padre. Yo precisamente pensé en esto, pensé en la impronta, en las pisadas, en las huellas que él dejó. Y yo mencioné varias cosas, ¿no? Pero me llamó la atención porque después Manuel Rivas, que fue precisamente un escritor que cuando fue la primera expedición allá a la fosa atlántica, fue él también, era muy jovencito, comentó lo siguiente, y dijo, a min extrañaba un pouco aquel home, porque ali no barco todo o mundo maldecía, todo o mundo xuraba, pero había un que non xuraba. Este que non xuraba, este era o patrón. E a min extrañaba, este home que raro é. E depois dixerme, é que non é católico. Y el hombre decía, contaba esto, ¿no? Y es algo sencillo, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque me hizo pensar, fijaros, algo tan pequeño, algo que no damos importancia, aunque bueno, es algo, el blasfemar o el hablar mal, obviamente es algo muy evidente, pero algo tan pequeño dejó impronta, dejó huella. Y tal huella dejó que él escribió un par de libros, aparece un relato que está inspirado en esa historia, ¿no?, que él vivió. Pero lo cierto es que dejamos más huella de lo que pensamos. En nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, dejamos más huella de lo que pensamos. Por eso es importante que pensemos seriamente cuál es la impronta, cuál es la huella que estamos dejando nosotros. Y con respecto a mi padre siempre me llamó la atención que él era un hombre de pocas palabras. Hablaba poco. Pero sí era un hombre que con sus hechos y con lo que hizo dejó efectivamente una huella que a lo mejor fue más importante que si hablara mucho y si viviera menos. Yo creo que estamos llamados como hijos de Dios a seguir las pisadas del Maestro. Es muy difícil para nosotros seguir esas pisadas porque no podemos alcanzarlas, no podemos seguir esos pasos, pero sí tenemos el deber como hijos suyos en buscar ser fieles imitadores de nuestro Maestro. Que el Señor nos ayude a vivir vidas que dejen huella y que tarde o temprano el Señor nos va a llamar. Y yo me pregunto, y yo te pregunto, ¿qué van a decir de ti? Y esto lo digo para que produzca un poco de intranquilidad en nosotros y para que pensemos cómo estoy viviendo yo. ¿Qué huella estoy dejando yo en mi lugar de trabajo? ¿Qué huella estoy dejando yo en mi clase, en mi lugar de estudios? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el apóstol Pedro, no recuerdo de memoria, nos decía, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que el Señor bendiga su palabra.